Buenas tardes, estos Cristos Jóvenes en línea. Vamos a empezar hoy, miércoles antes de Pentecostés. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre con 3 Aves Marías. Por el poder que te concedió el Padre Eterno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la sabiduría que te concedió el Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con una lectura que se titula ¿Por qué estoy aquí? El director de una colosal superproducción está ocupado en la tarea de escoger una actriz para protagonista de la película. Está sentado frente a su mesa de trabajo, sobre la cual yacen desplegadas docenas de fotografías facilitadas por los agentes cinematográficos. Al cabo de un rato, escoge una de ellas, la contempla detenidamente y dice a su secretaria: «Sí, este es el tipo de mujer que necesito. Llámela y cítela aquí mañana». Ni qué decir tiene que hay una inmensa diferencia entre un director cinematográfico y Dios, entre Hollywood y el cielo. Con todo, a través de este ejemplo imperfecto, desde luego, podemos hacernos una idea de la razón de ser de nuestra existencia. Allá en lo más profundo de la eternidad, hablando a lo humano, Dios proyectó el universo entero y escogió a los protagonistas, todos, del gran argumento que habría de desarrollarse hasta el fin de los tiempos. Ante su divina mente fueron desfilando las fotografías de las almas ilimitadas en número que él podía crear. Cuando se topó con tu imagen, se detuvo y dijo: «Esta es un alma que me mueve a amarla. La necesito para que desarrolle un papel único, personal, y luego goce de mi presencia durante toda la eternidad. Sí, la voy a crear». Insisto en que se trata de una pobre comparación, siempre inadecuada, porque no podemos imaginarnos la forma de actuar de Dios. Con todo, corresponde de alguna manera a la realidad. Dios te ha creado porque te amaba más que a otros millones y millones de almas cuyas imágenes estaban también presentes en su mente divina. Es más, aunque las hubiese amado lo mismo, se fijó en ti porque había algo en su proyecto divino, un papel, una tarea, que nadie podía llevar a cabo mejor que tú. Por eso te escogió y te creó entre millones y millones de otras almas posibles. Los cristianos llamamos vocación a esta profunda convicción de que nuestras vidas tienen un propósito, un objetivo, una misión, de que hemos sido llamados a desempeñar un papel irreemplazable en este mundo y somos objeto único del amor de Dios, tanto en esta vida como en la otra. Los cristianos sabemos que le importamos a Dios personalmente, que no somos un alma más entre miles y miles de millones creadas a voleo por un Dios distraído y ausente, que le interesan todas, una a una, que nos ama con un amor intenso, personal, casi diríamos con ansiedad. Nuestra vocación cristiana nos impone el deber de corresponder a ese amor de Dios, de no defraudarle. Lo cumplimos cuando procuramos día a día hacer su voluntad lo mejor que podemos, lo cual quiere decir que hacemos de esa voluntad nuestra brújula, el norte que orienta nuestras vidas. Al escoger, al decidir lo que quiere Dios, se antepone siempre a lo que quiero yo, a lo que me gusta, a lo que me apetece.
Esto no significa que la voluntad de Dios y la mía tengan que estar siempre en conflicto. A menudo, hacer su voluntad es algo sumamente atractivo. Otras veces nuestra voluntad corresponde exactamente a lo que Él mismo quiere, pero el conflicto puede surgir y debemos estar dispuestos a rectificar siempre que seamos conscientes de que nuestra voluntad y la suya van por distinto camino. Será una prueba infalible de que amamos a Dios, la mejor manera de corresponder a su amor. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Es una pantalla negra. Sí, se ve la pantalla negra. Okay. Pantalla negra. Imagínate la escena que el evangelista San Lucas retrata en el segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, que dice así: al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente sobrevino del cielo un ruido, como de un viento que irrumpe impetuosamente, y llenó toda la casa en la que se hallaban. Entonces se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hacía expresarse. Habitaban en Jerusalén judíos, hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido se reunió la multitud y quedó perpleja, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se admiraban diciendo: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es, pues, que nosotros les oímos cada uno en nuestra propia lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y la parte de Libia próxima al Cirene, forasteros romanos, así como judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras propias lenguas las grandezas de Dios. Estaban todos asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué puede ser esto? Otros, en cambio, decían burlándose: están bebidos. Y sigue el relato del día de Pentecostés. Aquí me detengo con la lectura. Básicamente después Pedro toma la palabra y da un discurso que, si lo comparamos con la actitud que tenía en el huerto de los olivos durante toda la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, hace notar precisamente el efecto de este día de Pentecostés, que es propiamente el nacimiento de la única santa Iglesia católica y apostólica en Pentecostés. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy estamos a media semana entre el domingo pasado, que celebramos la Ascensión del Señor, y el próximo domingo que celebramos Pentecostés. ¿Y qué significa Pentecostés? Significa quincuagésimo. Son 50 días después de la Pascua. No solamente la Pascua católica, la Pascua cristiana que acabamos de festejar hace unas semanas, sino también los judíos tienen su Pentecostés, tienen su Pascua judía, que es la que estaban celebrando un día después de la pasión de Jesucristo, y precisamente estaban celebrando 50 días o 49 días después de la resurrección, ¿no? Si tenemos esa diferencia de días. Jesucristo resucita en domingo, la Pascua se celebra en sábado, la Pascua judía. Estaban todos los judíos reunidos en Jerusalén. Imagínate en todo lo que acabamos de escuchar de la palabra de los Hechos de los Apóstoles, del evangelista San Lucas. Todo eso estaba pasando mientras Jerusalén estaba lleno de gente, lleno de estas personas que relatan, ¿no? Gente de todas partes que estaba festejando no solamente la celebración religiosa de Pentecostés,
sino también los judíos tenían esta celebración fundamentada en un rito agrícola. Era el momento en el que había que cosechar lo que se había sembrado. Entonces, habla mucho, tiene mucho que ver esta conexión que hay entre Pentecostés, la bajada del Espíritu Santo, el Pentecostés judío y las raíces agrícolas, que son esencialmente fiestas de vida nueva, que es lo que da el Espíritu Santo. Les decía que en Pentecostés nace propiamente la actividad de la iglesia y lo dividíamos así, ¿no? Como en el credo, una, santa, católica y apostólica. Una, porque Cristo no fundó varias iglesias. No tiene una iglesia para los que les gusta cierto tipo de actividades, otra para los que son un poquito más intelectuales, otra para los que son un poquito más emocionales, otra para los que sí van a cumplir, pero no todas las normas. Es una sola, ¿no? Y no se atiene a nuestros gustos, ¿no? Algunas veces me he puesto a pensar, sobre todo hoy que estuvimos a punto de ver cómo viajaban a la estación espacial los primeros astronautas en un cohete privado comercial, a ver si el próximo sábado la lluvia los deja, pero me pongo a pensar en qué pasaría si de repente en unos años descubrimos en estos viajes o en alguna sonda que mandemos fuera del sistema solar, si resulta que hay vida extraterrestre que no solo sea inteligente, sino que también sea racional. Y que no solo sea racional, sino que también, por ende, sean seres con alma. Tendríamos que redefinir a qué nos referimos con hombre. No incluiría solamente a los humanos, que son dos palabras diferentes. A veces las usamos como sinónimos, no necesariamente. Pero si existieran, vamos a decir que existieran estos extraterrestres, pues ellos también estarían llamados a la santidad y nosotros estaríamos llamados a evangelizarlos. Tendríamos que ir y pues, llevarles la buena nueva. Incluso si no lo conocieran, ellos, los que fueran justos, ¿no? Estarían salvados por ese sacrificio de Jesucristo en la Vía Láctea, en un sistema solar, en el planeta Tierra, en Asia, en el Medio Oriente, ¿no? Sería la misma historia de salvación, ¿no? Imagínate las advocaciones que habría, ¿no? Así como tenemos una virgen de piel morena, pues a lo mejor tenemos una virgen de piel verde, ¿no? Cosas así. El punto es que sería una misma iglesia, ¿no? Y esto no va a cambiar. No va a cambiar dependiendo de los tiempos, no va a cambiar dependiendo de la opinión que puedan tener algunos colegios de obispos en Alemania, algunos laicos en México, algunas monjas en Estados Unidos. Es una sola la que fundó Cristo y es una sola a través de la cual viene la salvación, ¿no? Es santa esta iglesia porque la santidad es obra del Espíritu Santo y Jesucristo prometió que iba a mandar a otro paráclito, ¿no? Le dice a los apóstoles, después de haberse les aparecido varias veces, después de la resurrección, estuvo conviviendo con ellos, conviene que yo me vaya para que vuelva, pero ellos todavía no entendían cómo, y me quede con ustedes, ¿no? Y me quede con esta iglesia, que él prometió que iba a prevalecer. Hay mucha gente que piensa que la iglesia es una institución meramente humana y yo me pregunto cuántas instituciones humanas conoces que hayan no solo durado, sino perdurado durante el tiempo que la Iglesia Católica lo ha hecho, casi 2000 años, ¿no? Pienso en el Imperio Romano, ¿no?
Pienso en el Tercer Reich, ¿no? Que pensaban que iba a durar 1000 años y pues, no duró ni 15, ¿no? Los nazis. Pienso en grandes empresas, grandes instituciones humanas y cómo necesariamente mueren, ¿no? Y la Iglesia Católica es ridículo pensar que es meramente humana, precisamente porque está liderada aquí en la tierra por humanos, es decir, el Papa es un ser humano, los sacerdotes son seres humanos, los laicos somos seres humanos de carne y hueso, que cometemos errores y muchas veces horrores, pero precisamente a pesar de esos errores, la iglesia perdura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que la va guiando, ¿no? Y es una promesa que Dios hace de que los poderes del infierno no van a prevalecer sobre ella, ¿sí? Entonces, piensen en las promesas que hace Jesucristo. O sea, no basta con creer en Dios, sino creerle a Dios, que cumple sus promesas, que es un Dios amoroso, que no es ese Dios abstracto, no es ese Dios lejano, no es ese Dios infinitamente justo, pero sin misericordia, sin amor, ¿no? Es infinitamente justo e infinitamente misericordioso, ¿no? No es el Dios que te castiga, es simplemente el Dios que dice, si tú quieres volver a mí, si tú quieres venir, te dejo las maneras de hacerlo, ¿no? Sí te condenas, pero te condenas porque no quisiste, o te salvas porque acudiste a mí, no por tus méritos. Católica, porque acordémonos del texto que acabamos de leer de los Hechos de los Apóstoles, había personas ahí de todo tipo de perfiles, de diferentes partes, de diferentes idiomas, de diferentes lenguas, diferentes talentos, si lo pensamos hoy día. Unos somos profesionistas, otros tenemos un oficio, otros somos amas de casa, unos a lo mejor somos más intelectuales, otros somos más de trabajo manual, unos somos jóvenes, otros viejos, cada quien con su temperamento. A unos nos gustan unas cosas que a otros no, pero para todos nosotros existe la Iglesia Católica. Para todos nosotros, Cristo deja sus sacramentos y nos llama a todos, ¿no? O sea, seamos de cualquier parte del mundo o si llegara a ser así, ¿no? De cualquier parte del universo. La Iglesia es apostólica porque lo que Jesucristo le enseñó a sus apóstoles se ha venido transmitiendo generación tras generación ininterrumpidamente. Si vemos la historia de otras denominaciones, iglesias, sectas cristianas, nos damos cuenta que no ha existido esa cadena ininterrumpida, salvo en las iglesias ortodoxas de Oriente, donde sí se ha respetado esa cadena de desde los apóstoles se fueron ordenando sacerdotes que ordenaron a sacerdotes, ¿no? Sacerdotes y obispos, presbíteros. Entonces, es esa misma secuencia, esa misma tradición, es eso mismo que Jesucristo enseñaba, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, no es, imagínate, yo tengo alumnos que cuando estamos en clase, estamos aprendiendo algo, les pregunto, responden inmediatamente, pasan 2 semanas, les vuelvo a preguntar del tema que vimos, ya se les olvidó. No pasa así. Es decir, cuando Cristo dejó de estar terrenamente hablando, conviviendo con los apóstoles y que asciende al cielo, no pasan 2 semanas y ya se les olvidaron todas las enseñanzas. Está el Espíritu para afianzar todo ese conocimiento, que es sobrenatural, no son medios humanos. Y Cristo ha seguido inspirando a sus sucesores a través del Espíritu Santo. Por eso sabemos con certeza, por ejemplo, que el Papa va a estar inspirado por el Espíritu Santo. Sigue siendo humano y se puede seguir equivocando, pero sabemos que hay una gracia especial, ¿no? Que Dios le da
para poder guiar a la iglesia en los problemas que tenga, a través de las situaciones que tenga que pasar. No pretendo imaginármelo, pero pues es evidente que, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI no era el indicado para guiar a la iglesia durante un tiempo de pandemia, ni San Juan Pablo II. Así como el Papa Francisco no era el indicado para llevar a la iglesia a través de la Guerra Fría. No es que uno sea mejor que el otro, simplemente Dios va otorgando esas gracias. Y así también a cada uno de nosotros. No nos da retos más grandes de los que podamos superar en su presencia y si nos abandonamos en Él. Y todo esto lo hace a través del Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, dice el credo. Da la vida a su iglesia y también nos da la vida espiritual. ¿Qué quiere decir tener vida espiritual? Quiere decir tener una presencia de Dios, estar haciendo todo lo que tengo que hacer, ofreciéndoselo a Él, acordándome de Él, diciendo, Dios, pues espero que esto sea lo que más te agrade, incluso cuando no tenga la certeza, incluso cuando parezca que no hay para dónde hacerme, pues Dios, te pido y confío que me vas a dar luces, ¿no? Y que lo que sea que yo haga no va a estar mágicamente bien, ni lo voy a hacer a ciegas, ni voy a meter una moneda y lo que caiga es lo que tú quieres, sino que si realmente me puse en tus manos y me abandoné como un niño, incluso si me llego a equivocar, pues sé que me equivoqué poniéndome en tus manos y eso no puede ser un error. Dice San José María Escrivá en una de sus homilías, si no existiera el Espíritu Santo, no podríamos decir Señor Jesús, pues nadie puede invocar a Jesús como Señor si no es en el Espíritu Santo. Si no existiera el Espíritu Santo, no podríamos orar con confianza. Al rezar, en efecto, decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Si no existiera el Espíritu Santo, no podríamos llamar Padre a Dios. ¿Cómo sabemos esto? Porque el apóstol, es decir, San Pablo, nos enseña, y por ser hijos, envió Dios a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Abba, que quiere decir papá, ¿no? O papi, un término ultra familiar. Continúa. Cuando invoques, pues, a Dios Padre, acuérdate de que ha sido el Espíritu quien, al mover tu alma, te ha dado esa oración. Si no existiera el Espíritu Santo, no habría en la iglesia palabra alguna de sabiduría o de ciencia, porque está escrito, es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Si el Espíritu Santo no estuviera presente, la iglesia no existiría. Creo que están pidiendo entrar. Está Elena aquí adentro. Pero si la iglesia existe, es seguro que el Espíritu Santo no falta. Lo leo otra vez. Pero si la iglesia existe, es seguro que el Espíritu Santo no falta. Lo que les decía ahorita de lo ilógico que es pensar en la iglesia como una institución humana, ¿no? Muchos la tildan de una institución arcaica, que no ha sabido modernizarse, que ya está en decadencia. No tiene lógica, ¿no? Ya se habría muerto desde hace mucho. No habría perdurado. Piensa en eso. Hay gente que dice, no, es que la iglesia lo que quiere es controlarnos, lo que quiere es que no progresemos, tenernos ahí adormecidos, tenerlos a los ignorantes dominados. A ver, nunca lo he intentado y nunca lo voy a intentar, pero si yo quisiera dominar a alguien, si yo quisiera tener a alguien bien puesto en su lugar, adormecido, que hiciera lo que a mí se me antoja para mis fines egoístas, pues le ofrecería algo sabroso, algo atractivo, ¿no? No le diría, tienes que portarte bien, tienes que exigirte, tienes que ser disciplinado, tienes que abandonarte en Dios. Oh, le diría, oh, vente aquí, puedes hacer lo que quieras. Se siente bien,
aquí vas a pasarla bien, como lo hacen muchas otras personas, organizaciones, instituciones. Es decir, no checa. Si yo te quiero adormecer, si yo te quiero dominar, te voy a prometer algo que, que a primera vista es sumamente atractivo y te lo sigo proveyendo para que sigas viniendo a mí. Y la iglesia en ningún momento nos dice, se va a sentir bonito, te va a gustar, vas a estar bien a gusto, te va a ir súper bien, vas a ganar mucho dinero, vas a estar sano físicamente en esta vida, garantizado, vas a tener placer. Al contrario, te pide exigirte, ¿no? Entonces, eh, si ese fuera el fin de la iglesia, pues ya habrían intentado otras formas de atraer gente, ¿no? Como sí lo hacen muchas sectas, ¿no? Que te ofrecen cosas más mundanas, ¿no? Que de repente dicen, a ver, ¿cómo le podemos hacer para atraer más gente, ¿no? Como si fuera un partido que está buscando prosélitos, ¿no? O votantes. Y la iglesia no cambia su mensaje. Hay algunos asuntos que se discuten hoy que no se discutían antes, porque antes pues, no existía la clonación, por ejemplo, ¿no? Muy difícil imaginarse a los padres, los primeros padres de la iglesia, discutiendo acerca de bioética en tiempos de la clonación. Pues, ni sabían qué era clonación, ¿no? Pero es el mismo mensaje de respetar la vida y la dignidad humana. Y así consecutivamente, hoy no discutimos cosas que dentro de 1000 años, de 100 años, se van a estar discutiendo. Así como el aborto, pues no tenías que decir que está mal, porque se sobreentendía, ¿no? O sea, ¿a quién se le va a ocurrir matar a un bebé? Hoy la humanidad tiende hacia allá, entonces la iglesia se tiene que pronunciar. Y todo esto es por inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ora a través de nosotros. Toda oración que hagamos es el Espíritu orando a través de nosotros. Es decir, no somos nosotros acercándonos más o menos a Dios dependiendo de qué tan bien pronunciemos las palabras, de qué tan concentrados estábamos, de qué tantas veces repetimos una fórmula. Esto más bien es una especie de consejo oriental, ¿no? De todas esas religiones que te dicen, ve repitiendo esta frase para que te vayas relajando, para que te vayas vaciando, para que vayas llegando a un nivel de conciencia superior. No, yo me abro a que el Espíritu Santo haga en mí lo que quiera y tenga que hacer, por muy o poco recogido que esté. Obviamente, si no estoy recogido, si hago mis oraciones a la y se va, distraído, pensando en otras cosas, corro el riesgo de no quedarme a escuchar la otra parte de ese diálogo que hay con Dios, ¿no? Diálogo que son dos personas, ¿no? Dos vías de ida y de vuelta. Pero no hay que mortificarnos porque de repente un día dijimos, es que hoy no lo sentí, es que hoy no me emocioné, o es que hoy me distraje, estaba rezando el rosario, o estaba en misa y de repente me distraje 2 minutos. Pues, digo, hay que rectificar, obviamente, y hay que procurar que no vuelva a pasar con santa paz, pero no somos nosotros. No está más cerca de Dios el que ora mejor, el que repite mejor la fórmula, que las fórmulas están ahí para ayudarnos. Es el Espíritu Santo que lo hace a través de nosotros. Y Dios nos habla en la oración, obviamente. Hay que agradecer toda oración, incluso la oración árida, pero hay que estar al mismo tiempo dispuestos a escucharlo y dispuestos para escucharlo, ¿no? Estar en una situación óptima de oración, en un momento de silencio, en un lugar
si se puede, retirado de los demás, si es en comunidad, pues donde todo el mundo sepa que vamos a estar rezando, ¿no? Y es gracias al Espíritu Santo y los 7 dones que nos da, que hoy no es el momento para hablar de ellos, que buscamos volver a Dios. O sea, Dios nos creó y crea en nosotros la intención, el anhelo de volver hacia Él, de desearlo bien. Dice Jacques Philippe en este libro que se llama En la Escuela del Espíritu Santo. Y a menudo mostramos esta tendencia. Como la cosa que deseamos es buena, incluso realmente querida por Dios, nos creemos justificados para desearla de tal modo que si no se realiza, nos impacientamos y disgustamos. Cuanto más buena nos parece una cosa, más nos inquietamos y nos preocupamos por obtenerla. Como ya he dicho, debemos pues no solo verificar que las cosas que deseamos son buenas en sí mismas, sino también que es bueno nuestro modo de querernos y buenas las disposiciones de nuestro corazón. Es decir, que nuestro querer debe seguir siendo sereno, pacífico, paciente, desprendido, abandonado en Dios. Y continúa hablando de cómo deseamos cosas buenas en conformidad con la voluntad de Dios, pero todavía las queremos de un modo que no es el modo de Dios, es decir, el del Espíritu Santo, que es dulce, pacífico y paciente, sino a la manera humana, tenso, precipitado y defraudado si no logra inmediatamente aquello hacia lo que tiende. O sea, todos nosotros, todo ser humano, todas las personas que conoces, estamos buscando a Dios, lo anhelamos. Eso es un hecho indiscutible. Pero no todos lo estamos buscando de la manera que más nos conviene. Algunos lo creemos encontrar en objetos, otros en experiencias, otros en logros, otros en personas por las que hacemos muchas acciones muy buenas. Pero, ¿qué pasa cuando le estamos dando el lugar que le corresponde a Dios a una persona? A mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mi novio, a mi novia, a mi amigo, a mi hermano, a mi hijo, a mi jefe, a mi empleado. Cuando nos defraudan, que lo van a hacer por definición, somos seres humanos, nos vamos a equivocar. Nos deja un hueco muy grande, ¿no? ¿De qué tamaño es ese hueco? Pues del tamaño de Dios, porque obviamente Él nunca lo iba a llenar, porque solamente alguien del tamaño de Dios puede llenar el hueco del tamaño de Dios que Dios mismo dejó en nosotros. Entonces a veces nos confundimos y creemos que todas esas cosas, personas, actitudes, logros, objetos que son buenos o que podrían ser buenos, los estamos buscando, pero de una forma que no es la que el Espíritu Santo nos inspira. Cuando estamos tomando una decisión o cuando algo nos perturba, hay que tener en cuenta siempre que si nos quita la paz, no es de Dios. Si estás contemplando, debería o no debería tomar ese trabajo, debería o no debería ir en ese viaje, debería o no debería comerme este postre. Si te quita la paz, aunque objetivamente no sea malo lo que estás a punto de hacer, pero si algo te dice, no, es que no sé por qué, o empiezo a vislumbrar por qué, pero en mi mente estoy intentando justificar hacer lo que se me antoja, estás en tu plena libertad de hacer lo que se te pega la gana, pero es tu conciencia, ¿no? Eres tú mismo, ¿no? Que estás reflexionando, es tu ángel de la guarda que te está dando inspiraciones, es el Espíritu Santo que te está diciendo por dónde ir, ¿no? O sea, no esperes que el Espíritu Santo te hable así como lo relata San Lucas, ¿no? Que de repente haya lenguas de fuego y que entre una brisa o que
baja una paloma, ¿no? Todos esos signos del Espíritu Santo. Va a ser más cotidiano, va a ser más mundano para ti y para mí. Pero el Espíritu Santo está actuando en ti. Muchas veces hay algunos que le llaman el minuto heroico a ese momento en el que te despiertas en la mañana y decides si te levantas inmediatamente o si te quedas 5 minutos más y esos 5 minutos se convierten en 1 hora más, ¿no? Y a veces ese minuto heroico es la forma en la que el Espíritu Santo nos está también inspirando. Dice, pues yo sé que te cuesta trabajo, pero eso es lo que te pido, esas pequeñas cositas, esos detallitos que nadie más va a ver. Y nos distraemos buscando heroísmos humanamente más impresionantes, heroísmos falsos o luchas que no nos corresponden. A veces queremos andar salvando a los niños hambrientos de África, que no tienen nada de malo, pero nos distraemos de nuestros amigos que están hambrientos de una conversación amorosa, o nos distraemos y no advertimos que tenemos gente a lo mejor hambrienta en nuestra casa, que está esperando que pues, nos ofrezcamos a hacer el desayuno, ¿no? Por poner ejemplos de pequeños detalles, pequeños actos que son heroicos en el sentido de que nos están santificando, pero que el mundo no va a ver como heroicos. Me gusta mucho reflexionar en el trayecto en la fe de San Pedro, que ciertamente tenía el ímpetu. O sea, si tú lees los evangelios, Pedro no era un cobarde, ¿sí? Pedro le entraba. Pedro estaba dispuesto a pelear y a morir por Dios, y yo no creo que esté mintiendo cuando le dice eso a Jesucristo. ¿Sí? Pero le faltaba dejarse llevar por el Espíritu. Es decir, Pedro estaba dispuesto a morir en la lucha, y sí lo hizo, sí murió, pero no era la lucha que él se imaginaba. El Espíritu Santo en Pentecostés vino a darle ese apretón de cuerdas que le faltaba a San Pedro. Dice Joseph Ratzinger, después se convertiría en el Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret. Excelente libro, excelente, porque cosas muy profundas te las pone el Papa emérito en palabras muy sencillas. Dice, en la hora del lavatorio de los pies, en la atmósfera de la despedida que caracteriza la situación, Pedro pregunta abiertamente al maestro, Señor, ¿a dónde vas? Y una vez más recibe una respuesta cifrada. A donde yo voy, no me puedes acompañar ahora. Me acompañarás más tarde. Pedro entiende que Jesús habla de su muerte inminente e intenta subrayar su fidelidad radical hasta la muerte con su pregunta. ¿Por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. De hecho, después, en el Monte de los Olivos, decidido a poner en práctica su propósito, se comprometerá desenvainando la espada. Pero tiene que aprender que el martirio tampoco es un acto heroico, sino un don gratuito de la disponibilidad para sufrir por Jesús. Tiene que olvidarse de la heroicidad de sus propias acciones y aprender la humildad del discípulo. Su voluntad de llegar a las manos a la hora de los trancazos, en la pelea, su voluntad de llegar a las manos en la reyerta, su heroísmo, termina en su renegar de Jesús, cuando lo niega 3 veces. Para lograr un puesto cercano al fuego en el patio del palacio del sumo sacerdote y obtener posiblemente información de las últimas novedades sobre lo que ocurría con Jesús, dice que no lo conoce. Su heroísmo se ha derrumbado en una mezquina forma de táctica. Es decir, si lo vemos en términos de imagínate, una operación de rescate, de vamos a sacar a Jesucristo, vamos a mimetizarnos, a disfrazarnos. O sea, Pedro venía, a lo mejor, es lo que dice Benedicto XVI, ¿no? Yo lo estoy interpretando también. O sea, Pedro venía así con una actitud de, no, pues hay que cuidar bien
Que no nos vayan a descubrir, hay que decir, no, yo no lo conozco, para después dar un golpe desde adentro, que no hayan visto venir. Es decir, Pedro no era un cobarde, Pedro estaba dispuesto, pero por los medios humanos, y a veces nosotros así estamos, ¿no? Incluso dentro de cuestiones de la iglesia, pero en nuestra vida cotidiana. Creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no nos dejamos llevar por aquel que ¿quién más correcto que Dios? ¿No? Por aquel que es no solo bueno, sino la bondad. ¿No? Creemos que estamos peleando por el bien, pero no nos dejamos guiar por aquel que es el bien. Y si tú te fijas en las historias, las buenas historias con buenos villanos, que dices, híjole, es que este villano lo entiendo. Él cree honestamente que está en lo correcto. Él cree que está haciendo el bien. Pues a veces nosotros somos ese tipo de villanos, ¿no? Quizá en cosas mucho más ordinarias, mucho más cotidianas, como, bueno, quizá convenga que me quede 5 minutos más dormido. Al final de cuentas me desvelé y necesito dormir, ¿no? Y quizá conviene que, pues a lo mejor sí me coma este postre porque no vaya a ser que me dé un bajón de energía, ¿no? Cuando sabes muy bien que lo correcto es moderarte, lo correcto es dominarte, lo correcto es llevar una vida sana, balanceada, que no tiene nada de malo. Dormir no tiene nada de malo, comerte un postre, pero siempre en tiempo y en forma. Y no es solo San Pedro el que es formado por el Espíritu Santo. Los Hechos de los Apóstoles narran cómo los demás apóstoles, todos, excepto San Juan, habían abandonado a Jesucristo en su pasión y muerte. Todos ellos también después en Pentecostés, incluyendo Juan, salen a predicar sin miedo a que los encarcelen y los azoten. Y sí, los encarcelan y los azotan y los sueltan y los van a encarcelar y ahí se la llevan, pero no tienen miedo. Todos tuvieron esa oportunidad de reivindicarse. Incluso Judas, que él pues, decidió no hacerlo, ¿no? Y se ahorca. Y también todos ellos, de nuevo, salvo San Juan, mueren martirizados. San Juan también es martirizado, pero no se muere en el martirio, ¿no? Pero es el Espíritu Santo el que reivindica a cada apóstol. Si tú piensas, híjole, es que ya no hay vuelta atrás, es que he hecho cosas de las que me arrepiento, es que para mí es imposible, es que yo no tengo la disciplina, yo no tengo el amor, yo no tengo el afán, pídeselo al Espíritu Santo. Es don, no eres tú. No eres tú cambiando tu corazón, eres tú dejando que el Espíritu Santo te cambie el corazón. A veces uno piensa, híjole, es que dicen que yo debería amar a Dios sobre todas las cosas, pero si soy honesto conmigo mismo y con Dios, la verdad es que no. La verdad es que me quiero más a mí mismo, o quiero más mi trabajo, o quiero más a mi mamá, a mi papá, a mi pareja. Pero le puedes decir a Dios, oye, Dios, pues ahí está la situación, aquí estoy, quiero quererte, con toda la honestidad del mundo. Dios mío, tú sabes que no te quiero más que todo lo demás. Quisiera quererte sobre todas las cosas. Por favor, otórgame ese don, esa gracia, ese regalo de quererte sobre todas las cosas. Y con esa actitud, y con la perseverancia, y también con oración, con mortificación, con la intercesión de todos los que estamos en la comunión de los santos, es decir, todos los fieles vivos y todos los fieles difuntos, tanto en el purgatorio como en el cielo, se puede lograr, claro que sí. Pero tienes que dejar que Dios lo haga, no eres tú. Si piensas que estás perdiendo la batalla, es porque estás queriendo pelearla tú. No puedes. Acuérdate que la religión católica, el cristianismo, es, a diferencia de otras religiones, aquel donde en vez de el hombre intentar subir a Dios, Dios baja al hombre. Dios se ofrece. El hombre lo que tiene que hacer con la libertad que le dio Dios es nada más dejarlo entrar. ¿Qué sucede entre la ascensión que celebramos el domingo pasado y Pentecostés que celebramos el próximo domingo?
Llegan los ángeles del Señor a decirle a los apóstoles que dejen de estar mirando al cielo y que se pongan a trabajar. Pues así debemos estar nosotros también, ocupados en nuestros deberes, sin alejarnos de Jerusalén, de la ciudad santa, ¿no? Sin alejarnos de lo que Dios nos llama, de donde Dios nos puso. Si Dios te puso en un trabajo, haz bien tu trabajo. Si Dios te puso en una familia, sé buen hijo, sé buen hermano. Si Dios te está llamando al matrimonio, sé buen esposo, buena esposa. Si Dios te está llamando a ser un soltero, sé un buen soltero, un buen amigo, una buena amiga. Pero siempre sin alejarnos de Dios ni de sus sacramentos. Le pedimos a la Virgen María, la esposa del Espíritu Santo, que nuevamente nos atraiga en torno suyo y no nos suelte con su mano maternal para que, igual que aquel día de Pentecostés, como sobre todo los apóstoles, descienda el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Que nosotros que fuimos bautizados y confirmados en el Espíritu Santo, seamos verdaderos apóstoles de Cristo y nos dejemos transformar por Él. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra.